Voy a ser muy breve con esto, pero me han pedido que hable un poco de Rodrigo. Y a Rodrigo lo conocí incidentalmente una tarde un tanto tormentosa de mi vida, donde andaba yo con un amigo que hacíamos musiquita y estábamos en su casa tomando algo y haciendo, según nosotros, inventando cancioncitas. Y llegó un chaval era un tipo joven que llegó y, ay, hola, ¿cómo están? Pues, ¿quién? Mira, es Rodrigo González, pues mucho gusto, yo soy Mauricio Schwartz. Y estuvo con nosotros un rato, se tomó un par de copas, estuvo tocando la guitarra, dijo, mira qué canciones tan interesantes tiene este chico, y se fue. Rodrigo era representante de un movimiento en México que para mí fue muy importante, porque fue el movimiento del rock rupestre. El rock rupestre fue el rock que hacían los pobres, el rock que hacían los que no tenían dinero para comprar un amplificador, una guitarra eléctrica, una batería, un bajo eléctrico, otro amplificador para el bajo eléctrico, porque el rock hoy no, y esto es muy importante señalar, hoy no es caro el rock, pero el rock era carísimo. Entonces yo tuve una guitarra eléctrica a los 30 y tantos años. Comprar una guitarra eléctrica era un sueño, yo tocaba la guitarra acústica y luego ahí tratabas medio de fingir lo que oías, lo que le oías a los Beatles o lo que le oías a los Rolling Stones, de fingirlo en la acústica, pero no tenías acceso a una guitarra eléctrica, pero increíblemente oneroso para una persona, para hacer una banda, ya ni te cuento. Entonces la historia de la guitarra prestada y del bajo prestado son verdaderamente legendarias. Entonces hubo un movimiento que hacía rock rupestre. Esto era una forma de decir que lo hacían acústico. Es una forma de decir que no había ni instrumentos de gran calado, ni electricidad, ni amplificadores, pero era rock, porque el rock no está dado por la amplificación, ni por la electrónica, sino por la actitud. Evidentemente el rock nace gracias a que existe la amplificación, gracias a que existe la guitarra eléctrica inventada en los años 40-50 para que los guitarristas pudieran seguir trabajando en las grandes bandas, donde el sonido de la guitarra lo ahogaban el resto de los instrumentos. Entonces podías prescindir del guitarrista si al final no lo oía nadie, y a partir de allí nació la idea de crear la primera guitarra eléctrica. Alguna vez escribí en Cosas que Sabemos, tengo la historia, por cierto, de la guitarra eléctrica. Entonces, el movimiento del rock rupestre fue muy importante en México y Rodrigo fue quizás, junto con Jaime López, su mejor exponente. Y dentro del rock mexicano, el tercero de la gran trilogía de grandes letristas mexicanos, por supuesto José Cruz, que ya hemos leído algo de su poesía por aquí. Esa fue toda la relación que yo tuve con Rodrigo. Al poco tiempo, sería un año después, una cosa así, fue el terremoto del 85 en México. Yo estuve involucrado primero en labores de rescate, luego me di cuenta que no tenía que estar haciendo labores de rescate teniendo 2 hijas pequeñas, entonces me dediqué a labores de logística. Y un buen amigo mío, un periodista, me dijo, oye, por cierto, hay un chico que murió en unos edificios que se cayeron. Lo que se cayó fundamentalmente en el terremoto del 85 fueron edificios hechos con dinero del gobierno, porque eran edificios donde se había robado dinero y por lo tanto la varilla era más delgada de lo que debía, el hormigón armado tenía más arena de la que debía, las traves no tenían la resistencia que tenía. Y lo que siempre ha pasado, desafortunadamente, en México con la corrupción de la construcción realizada con dinero gubernamental. Entonces, en unos espacios habitacionales, unos grandes edificios habitacionales sobre la avenida Cuauhtémoc, donde, no me acuerdo cómo se llamaban, donde vivía con su novia Rodrigo, pues el edificio había caído y allí murió Rodrigo. Y lo peor del asunto es que él iba a empezar, al día siguiente, el 20 de septiembre, iba a tener su primera sesión de grabación profesional. Toda la música que tenemos de Rodrigo son cassettes, demos, cosas que la gente grabó cuando cantaba en un café o cosas que él mismo grabó para promoverse, pero nunca tuvo una grabación profesional y fue una verdadera tragedia que el día antes de que hiciera su primera grabación profesional en un estudio profesional, porque había firmado un contrato finalmente con una disquera que ahora es menos importante que antes, pero es que antes no podías tú grabar nada si no era con una disquera.
pues murió el 19 de septiembre de 1985. Me preocupa mucho que sea monetizado, distorsionado, vuelto facilona y vuelto irrelevante la figura de Rodrigo González. Porque hay pocos personajes en el rock que realmente pueden decir que han hecho cosas enormemente novedosas, y Rodrigo las hizo en el rock en México. Y las hizo en condiciones enormemente precarias, y las hizo en condiciones de una rebeldía profunda contra el tipo de rock que normalmente se hacía en México, digo yo, con excepción de quizás de Jaime López, acudiendo al lenguaje al lenguaje popular, pero sin volverlo despreciativo. Yo recuerdo canciones que son obras maestras, como Ama de Casa un poco triste, o No tengo tiempo de cambiar mi vida, y yo le hice con los años, cuando en 1987, 88, yo me voy de la Ciudad de México a vivir a Querétaro, y propongo un programa de radio en Querétaro sobre rock en español. No había, creo yo, programas de rock en español en ese momento en la radio mexicana, y el director de la radio, que era la radio estatal, me decía, oye, pero ¿tendrá suficiente material? Le dije, no, mira, que hay 20 discos ya para las primeras 20 semanas, y ya más o menos estuvo de acuerdo, porque presentábamos un disco en cada programa. Y al programa lo llamé Tiempo de Híbridos, en homenaje a Rodrigo, que es una de sus canciones más conocidas, Tiempo de Híbridos, donde juega precisamente con las imágenes del México rural tradicional. Era un gran rancho electrónico, y al mismo tiempo juega con la modernidad. Era ese híbrido, que es el híbrido del rock rupestre, que es el híbrido finalmente de la cultura que hoy tenemos todos en el mundo, y precisamente por eso me parecía tan relevante la pieza en aquel entonces, y me lo sigue pareciendo hoy. Y mi programa se llamó Tiempo de Híbridos, y durante 2 años estuve haciendo 2 discos diarios, y cuando me fui de Querétaro, me regresé a la Ciudad de México, dejé 100 discos por hacer, porque había empezado el movimiento del rock en tu idioma en México, porque venía la música de Argentina, la música de Chile, casi toda buena, excepto Enanitos Verdes, a quienes detesto, la música que se estaba haciendo en la España de 1985. Me tocó presentar los grandes discos de Sabina, como El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel, que me parecen sus 2 discos más relevantes, más importantes, y un montón de gente. Conocí a Fito Páez, tuve que aguantar al Tri de Lora, pero en fin. Y todo eso siempre lo relacioné y lo mantuve relacionado con Rodrigo. Escuchen a Rodrigo González. Si no están en México y no tienen ni idea de qué estoy hablando, búsquenlo. Está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes, está en todos lados. La música de Rodrigo González, Rodrigo, creo que les va a decir cosas de esas que es importante que entren por aquí para que se queden por acá.